Nada, los Galindos fue uno de los primeros crímenes así que hubo en España en esta historia moderna del true crime, donde se hace una investigación pésima y se abren numerosas teorías con muchos protagonistas y tal. Puede ser que sea este el de los Galindos. Además hablan de que los tres grandes crímenes de España son las niñas de Alcácer, los marqueses de Urquijo y los Galindos. Muy bien. Se comenta mucho. Y pasó nada más y nada menos que en la finca Los Galindos, que se encuentra en Paradas, que es un pueblo de Sevilla. Si vemos aquí está Sevilla. Ahora mismo se hace en coche en 40 minutos o así, pero en la época, que es 1975, hazte una idea. Seguimos con Paquito en España, así que la vida rural en Andalucía, pues imagínate como ves, señorial. Y me imagino que, David, que casi todas las carreteras nacionales eran de tierra en Andalucía por la época, ¿no? Casi todas las carreteras nacionales eran de tierra, pero imagínate también, Javi, que esto es Paradas, ¿vale? Sí. ¿Lo ves? Y la sí, finca Los Galindos está aquí, es decir, que está a unos 5 kilómetros, creo, o por ahí. Sí. Que ya el camino en la actualidad se ve que es tierra dura, ¿sabes? Que pues, sí. En 1975 era tierra, que se ve que para acceder a Los Galindos tienes que hacer un buen tramo de camino de campo y de tierra hasta adentrarte a esta finca. Lo veo, lo veo. Fíjate. Un gran latifundio. Pues sí, un buen ducado. Pues nada, en esta Andalucía, fue en julio, el 22 de julio de 1975, con las crónicas cuentan que hacía un calor abismal. Yo creo que se está exagerando un poco cuando leen las crónicas porque hablan de 49 grados y tal, pero vaya, lo que no exagera es que el calor que puede hacer en esta parte de Sevilla el 22 de julio de 1975 tendría que hacer una calor que eso es insoportable, que no hay vida por las calles, vaya, en Sevilla. Ahora creo que los jornaleros terminan su jornada de trabajo sobre las 10, 11 o por ahí. En aquella época terminaban a las 5, que estaban hechos de otra pasta. Imagínate estar allí pegándote el solar a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 4 en Sevilla, en un secarral, con las chicharras chillando. Bueno, esto, antes que hablábamos de Mordor, de Extremadura y tal, esto se le parece también muchísimo, ¿eh? La sartén, claro. Y nada, nos situamos eso, en una Andalucía muy calurosa, agraria, viviendo en los últimos años del franquismo, pero sigue siendo una tierra donde los señoritos mandan y la gente con un nivel de analfabetismo muy alto calla. Sucede este día de trabajo en Los Galindos hasta que a las 4:30 de la tarde, unos jornaleros, entre ellos Antonio Fenet, trabajando en el olivar conocido como Cerro Gordo, vislumbran una columna de humo negro que se alza desde el cortijo y empiezan a correr gritando fuego, fuego en Los Galindos, fuego en Los Galindos, lo típico. Habrá que ir a apagar ese incendio. Al llegar al cortijo, Javi, ya encuentran algo que no encaja, ¿vale? Porque a pesar de ser un incendio, no hay nadie intentando apagarlo. Además, no hay nadie que responda. No está el capataz Manuel Zapata ni su mujer Juana, que son las dos personas que suelen estar en el cortijo. No hay ni rastro de ellos. Además, se encuentran que el cobertizo está ardiendo y hay una especie de olor a gasoil, ¿sabes? A gasolina, a gasoil. Como que no huele natural. Huele también como a paja y también huele como a carne quemada, que tiene que ser un olor muy característico. Entonces, las sospechas cuando llegan se levantan. Fenet entra corriendo al caserío, se encuentra que la casa del capataz está cerrada con un candado y ve que en el suelo hay un reguero de sangre, pero vamos, muchísima sangre. Entonces sale gritando eso de sangre y fuego en Los Galindos, sangre y fuego en Los Galindos, como esto no es un incendio que hay que apagarlo y ya está. Aquí hay una cosa muy rara. Sale gritando sangre y fuego en Los Galindos, sangre y fuego en Los Galindos, se monta en una moto con un compañero y va a buscar a la Guardia Civil. Pero, David, una cosa, antes de que continúes, hay un par de cosas que quiero comentarte. ¿Quién es dueño de la finca? El dueño de la finca es del marqués de Grañina.
Vale, el Marqués de Grañina, ¿no? Sí. Y puedes en un momento en el mapa darle para atrás para ver en plan cómo de apartado está de la civilización. Vamos, que Sí. no hay, tampoco hay A ningún ver, pueblo así a la redonda, ¿no? lo más cerca es Paradas, ¿vale? Que está a Claro. 4 kilómetros. Y la finca está pues en mitad del campo. Vale, vale, perfecto. Simplemente para que viéramos un poco el espacio así en lo alto, a ver si hubiera un poblado más cerca que Paradas o parece que no hay, que es una de las pocas fincas o casas que hay en la zona. Sí, sí. Bueno, la finca sí, el dueño es el Marqués de Grañina, pero se dice que el que tenía verdadero poder era su suegro, como el padre de todo esto, que ya era un hombre mayor que estaba enfermo, era el que realmente mandaba. Pero el Marqués de Grañina, que ahora lo presentaré más adelante, tenía bastante poder. Era además un teniente coronel retirado de la Guardia Civil. Vamos, y claro, en aquella época, pues imagínate, una figura del franquismo con bastante poder. Vale, perfecto. Para lo que ella, ahora no es nadie, pero para lo que era esa época, era un sujeto de mucho poder. Conocido, me imagino, localmente. Conocido localmente y pues si tú eras guardia civil al raso, le tenías que guardar respeto porque tenía un puesto mucho más alto que tú. Vale, vale. ¿Vale? Gracias por la clarificación. Sangre No, y no, fuego. gracias por la pregunta, que se me ha olvidado decir de quién era este cortijo. Así que nos hemos quedado en que Fenet sale con la moto con un compañero en busca de la Guardia Civil, ¿vale? Ahí se encuentra el cabo Raúl Fernández y Raúl Fernández llama al chico que está ahí con él en el cuartel y le dice vámonos para la finca de los Galindos que ha pasado algo. Cogen la moto y sobre las 5:15 llegan al cortijo. Este cabo Raúl Fernández lo primero que ve al llegar es sangre, muchísima sangre, ve un reguero de sangre enorme. Tenía aquí las imágenes preparadas, así que la voy a compartir. Estos son fotos de lo que era la finca, entonces este cabo lo que se pone es a seguir este rastro de sangre, para decir, antes de apagar el fuego de lo que sea, voy a ver de dónde proviene toda esta sangre. La sangre le lleva desde la sala de máquinas hasta la casa del capataz. Dice que también hay marcas de manos en la pared, como que alguien ensangrentado ha estado corriendo. Llega a la casa del capataz y se encuentra que la casa está cerrada con candado, como Sí. ya lo había encontrado el jornalero. Entonces, sin pensárselo dos veces, coge el arma, dispara el candado y la abre. Cuando la abre, sale disparado corriendo la perrita Tundra, que se llama Tundra. Creo que es un bodeguero que sale corriendo atemorizada de dentro, que alguien la ha debido dejar ahí encerrada, y entra el teniente coronel. Ahí lo que se encuentra es el horror absoluto. Hay manchas de sangre por todos lados. La habitación tiene 2 camas y entre medio de las 2 camas se encuentra a una mujer que le cuesta mucho reconocer porque tiene el rostro completamente desfigurado. Es una... Alguien se ha ensañado con ese cuerpo, ¿sabes? No es capaz de... No tiene rastros faciales. Pero lo que sí le sorprende es que, a pesar de que está desfigurado, está muy limpio. Como que alguien se ha preocupado en dejarlo limpio de sangre. O sea, desfigurado, que la cara como la que tenía, huesos rotos, pómulos amoratados. Posible. Pero sí. Vale, perfecto. Pero no tenía el rojo de la sangre, ¿no? Propiamente dicho. Claro, exacto. No Vale. hay marcas como con lo desfigurado que está la cara, que tendría que ser todo sangre. Es como si alguien se lo hubiera lavado. Vale. Eso llama mucho la atención, porque como quién no solo acaba con la vida de otra persona, sino que como que hace hincapié en dejarlo así de desfigurado, que qué clase de animal puede hacer eso y además porque está la cara limpia de sangre, ¿sabes? Como quien después de hacer esa animalada se preocupa en limpiarla. Pero llegan a la conclusión, ¿vale? Aquí nos encontramos con la primera víctima de este crimen, que es Juana Martín. Su cara parece lavada, como hemos dicho, alguien como si la hubieran intentado limpiarla, pero
consiguen reconocer que es Juana Martín porque es la mujer del capataz que hemos mencionado anteriormente. Y voy a añadir una foto, ¿vale? Y al lado de esta Juana Martín, para que veamos su retrato, la primera víctima de ella. Una mujer mayor ya, muy querida por todos. Ay, que se me ha ido para abajo lo de añadir la imagen. Y a Juana se la encuentran en este lado del cortijo, ¿vale? Vale. ¿Con qué parte del cortijo se corresponde, David? ¿Lo sabemos? Es su casa, es su cuarto. Creo Vale, que vale. es la casa de... Ella es la mujer del... la mujer de Manuel Zapata, que es el capataz, ¿sabes? Vale. Entonces, lo que sí encuentran al lado de Juana es una parte del tractor que le llaman el pajarito, que es una parte de hierro. Voy a enseñar la foto, que esta foto también va a decir mucho de cómo se realizó la investigación. Creo que no la he puesto aquí. Va, no tengo, creo que no la tengo. No, no la tengo, tío. Bueno, el pajarito, ¿vale? Es la parte del tractor, que es como un palo así muy alargado que acaba como en dos puntas, ¿vale? Entonces imagínate un palo de hierro que acaba con dos puntas y lo usas para estas intenciones, pues es un arma bastante contundente. Sí. Era curiosa la imagen que tenía, que ahora no encuentro porque más tarde llegaron los periodistas de televisión española y para la foto y tal, que no quedaran muy mal, pues limpiaron el cuarto, pusieron el pajarito así como al lado de la cama bien puesto. Entonces, si se ve la foto, dices tú, joder, madre mía, cómo mancharon esta escena del crimen. Pero se piensa que el arma homicida fue este pajarito. Llegan los bomberos, intentan apagar el fuego, ¿vale? Y mientras cae la noche, entre las cenizas del cobertizo ya, cuando están apagando el fuego, aparece un busto calcinado, ¿vale? Este busto, como se encuentran también unas gafas súper gruesas cerca, se llega a la conclusión que es de José González, que es un tractorista del cortijo. A su lado se encuentra otro cuerpo que se sospecha que es Asunción Peralta, que es su esposa, que había sido recogida por él en parada, y en la cintura de José González, de este tractorista, se encuentra un cinturón de cartuchos de escopeta, como los que usan los cazadores cuando van de caza, pues se encuentra que tiene un cartucho de escopeta atado. Te puedo enseñar cuál es la parte del cortijo donde se encuentran. Por favor. José González, que también lo conocen como Pepe, ¿vale? Se encuentran los dos cuerpos aquí. Al principio no saben de quién es el segundo cuerpo, porque el estado de los cuerpos está tan calcinado que cuesta mucho reconocerlo. Y reconocen que es Pepe porque cerca hay unas gafas de culo de botella. Para la época era bastante miope, pues imagínate, tendría que llevar unas gafas muy características. De hecho, tenemos un retrato de los dos y se le ve con las gafas. Que aquí tampoco parece tan de culo de botella las gafas, pero todas las crónicas te resaltan lo llamativa que eran sus gafas. Así que tenemos 3 víctimas ya, ¿vale? 2 en el techo del cobertizo, aunque no se sabía que era Asunción hasta tiempo después, donde testigos dicen que vieron a José González trayéndola al cortijo, cosa que era muy raro porque la mujer de José González, Asunción, no visitaba el cortijo nunca. Era nunca. Se comenta que desde que se casaron en el cortijo, no había vuelto al cortijo de visita, ¿sabes? No era una persona que ahí estuviera y que estuviera justo en este
momento donde sucede este trágico crimen, pues llamó mucho la atención. Y también a los vecinos que lo vieron con José en el coche fue como, anda, mira, va con su mujer al cortijo, cosa que llama especialmente la atención y por eso pudieron reconocer más tarde de que se trataba de ella. Vale. Los cuerpos es que estaban tan calcinados que cuando lo llevaron al cementerio lo llevaron en el mismo ataúd. David, solamente para que me clarificarme un poco las cosas. Asunción es la mujer de Pepe, ¿no? Sí, de Pepe González. Y Pepe es el del tractor. Pepe es un tractorista que trabaja para Sí. la... Vale. Perfecto. Te sigo a la perfección. Vale. Ya estamos por la tarde, ¿vale? Estos cuerpos se encuentran por la tarde, noche, cuando consiguen apagar el fuego, ¿vale? Y estamos ya a las 10:30. A las 10:30, antes de todo esto, en el pueblo no hay médicos forenses que pudieran acudir a la zona. Entonces un médico se ofrece voluntario y con su hijo que está de práctica van ahí al cortijo y hacen como de médicos forenses y tal, ¿vale? Entonces, este médico con su hijo, que son y el doctor Alejandro Chenel y Ildefonso Chenel, a las 10:30 de la noche se ponen a seguir el rastro de la sangre, ¿vale? Que va, imagínate, tenemos aquí el cortijo, ¿vale? Pues hay un rastro de sangre hacia esta zona, ¿vale? Van con unas linternas siguiendo el rastro de la sangre. Siguen el rastro y se encuentran a Ildefonso Chanel bajo una pila de paja, descubre el cuerpo de Ramón Parrilla. Ramón Parrilla tenía 40 años y también era tractorista. Tú imagínate, Javi, lo que está haciendo el cortijo en estos momentos, ¿sabes? En un lugar donde no debería de pasar nada y que te encuentras un reguero de sangre por todos lados y montones de preguntas, en plan, ¿quién ha venido aquí? ¿Quién ha hecho esta locura? ¿Cómo han quemado los cuerpos? ¿Cómo hay tanta sangre? ¿Cómo no hay ningún tipo de explicación? ¿Vale? Y encuentran a este hombre que... Perdona que añade una pregunta más y el ensañamiento, ¿no? Claro, el ensañamiento de una cara desfigurada, los cuerpos que encuentran con el incendio también están mutilados, como una auténtica bestia o algo muy raro ha pasado en el cortijo, ¿sabes? También en aquella época, pues imagínate el rumor en el pueblo de al lado de parada de hay que ver que hay un incendio con fallecidos, con muertos en el cortijo, el miedo, la voz, pues todo el pueblo o mucha gente del pueblo que tiene familiares que pueden trabajar o son jornaleros que trabajan cerca, van a la finca para ver qué es lo que pasa y eso se convierte en un bullicio de personas entrando y saliendo a sus anchas, ¿sabes? Para comprobar que todo esté bien, para qué tal. Es decir, que la Guardia Civil en aquel momento no puede hacer nada, ni ningún tipo de trabajo. Incluso esa misma noche llega, como he dicho antes, los reporteros de televisión española y como para hacer el reportaje y no herir la sensibilidad de la audiencia, empiezan a limpiar, empiezan a poner el pajarito en una zona más bonita. Es decir, que si querían hacer algún tipo de investigación en quién ha hecho esta locura, se perdió por el tipo de gente que había y no por la cantidad de gente que había y porque, ya te digo, hasta se limpió la sangre, se puso lo que puede ser el arma del crimen en otro lado para la foto. Es decir, que fue un auténtico desastre. Claro. Curioso, ¿no? Que te voy a poner, en el 75, cuando tantos países ya tenían técnicas modernas de investigación, en España llegaba a la prensa y a una zona que tendría que estar acordonada y la que no se debería mover nada y lo fastidian todo. Sí, no, aquí no había ningún tipo de protocolo. Aquí esto fue un caos absoluto. Y el cuerpo se encuentra ya por la noche, ¿sabes? De este segundo tractorista. Así que este tractorista, además, no he dicho cómo se lo encuentran, Javi, pero está acribillado, ¿vale? Las extremidades están como caídas de balazos de escopeta. Más de uno, la cara, el pecho, es como se han ensañado. No solo ha bastado un tiro, sino que le han pegado varios tiros para acabar con su vida.
Esto, Ramón, ¿no? Este es Ramón, sí, este último. Ramón Parrilla, vale. Ramón Parrilla. Con los brazos abatidos, 2 tiros en el cuerpo, un ensañamiento brutal. Vamos, que el que le ha disparado no solo iba a matar, sino iba a crear el mayor daño y dejar el cuerpo que no se le pueda reconocer prácticamente. Sí, no sé si esa sería la intención, pero desde luego que iba a asegurarse de que no sobreviviera, sí, ¿sabes? Que no le bastó un solo tiro, que lo fue y lo remató. Sí. Porque uno de estos últimos fue casi a bocajarro, de hecho. Además, el pobre tractorista ahí no pintaba nada, porque por lo visto se le estropeó el tractor y tal, y fue como a conseguir unas cosas al cortijo y se encontró pues con el infierno en la tierra. Sigue el guardia civil que está ahí, ¿vale? Lo tiene claro. Raúl Fernández investiga un poco más, encuentra que el SEA 600 de Pepe González está aparcado aquí en pleno sol, cosa que no es muy normal de hacerlo cuando hace esos grados de temperatura, siempre lo suele aparcar debajo de un árbol porque si no, no te puedes montar en el coche, se convierte en un horno. Y el coche estaba aquí mal aparcado en el centro y dentro del coche estaba la escopeta de Manuel Zapata. Así que el guardia civil no tiene ninguna duda, ¿vale? Y dice, mira, Manuel Zapata ha tenido que tener un tipo de locura transitoria por el calor o por celo, porque a lo mejor ha llegado y se ha encontrado a la mujer con el tractorista o lo que sea, pero Manuel Zapata ha hecho todo esto, ha tirado la escopeta aquí y se ha ido huyendo por el campo. Lo más seguro dice que es que nos lo encontremos que se ha quitado la vida, pero Manuel Zapata es el autor de todo esto, ¿vale? Así que lo tiene clarísimo el Guardia Civil, acusa a Manuel Zapata y los diarios de la época y tal ponen a Manuel Zapata como lo peor de lo peor. Es como un hombre mujeriego, un hombre tal, lo ponen fatal, ¿sabes? Sí. Pero ¿qué pasa? Que esa noche también ocurre una cosa muy extraña, ¿vale? La misma noche donde pasa todo esto, llega el Marqués de Grañina, ¿vale? Se supone que llega junto con su mujer, pero después leí el libro que ha escrito su hijo y parece que llega con su cuñada, ¿vale? El Marqués de Grañina estaba en Málaga porque había fallecido un familiar suyo y estaba en un entierro, entonces tiene esa parte de coartada de que él había estado en Málaga y al enterarse de todo esto había cogido un coche y había venido hasta la finca para enterarse de qué va todo. El Marqués de Grañina es un teniente coronel retirado del ejército, ¿vale? Vale. De una España en aquella época. Entonces llega allí a su cortijo y expulsa a todo el mundo. Básicamente le dice que llega con su administrador y su mujer y le dice todo el mundo fuera, incluso a la Guardia Civil, ¿sabes? Que él está por encima del Guardia Civil que había ahí. Fuera, 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 que aquí me quedo yo, que estoy bien, que no va a pasar nada, ¿sabes? Sin ningún tipo de miedo o de... David, perdona que te pare de nuevo. ¿Esto cuándo llegó el Marqués a su cortijo? Esa misma noche. Esa misma noche, o sea, con todo reciente, con el incendio, con las manchas de sangre, sí. Con todo, con los cadáveres prácticamente allí. Sí, los cadáveres se los llevan al cementerio. No había llevado hace nada. Pero sí, que la misma noche de todo, él manda, le dice hasta los guardias civiles que se piren, que él se queda ahí a dormir, que es su casa, y le dicen, pero ten cuidado que como venga el Manuel Zapata, que es el autor, porque en ese momento se creía que había hecho todo, a ver si le va a pagar contigo. Y le dice, no, yo conozco muy bien a Manuel Zapata, si me lo encuentro, puedo hablar con él o lo que sea, que no pasará nada. Vale. Así que echa todo el mundo y se queda a dormir en su cortijo tan tranquilamente. Bueno, y entonces, sorprendente. Dice, las crónicas cuentan que llega con su mujer, luego su hijo en el libro que escribió por ahí por 2019,
dice que de mujer nada, que llegó con la cuñada. Con la cuñada, sí. Vale. ¿Dónde se encontraban los hijos del marqués? Eso es una historia muy curiosa también, porque los hijos del marqués, que creo que son 2 hijos y unas mellizas, es decir, 2 varones y 2 mujeres, se encuentran en una casa totalmente, creo que está por Madrid, de hecho. Y si no, que me corrijan, pero vamos, no está en parada en la casa, está lejísima. Y el marqués esa misma noche llama al hijo mayor y le dice, todo esto de acuerdo con lo que escribe el hijo en el libro, le dice que apaguen todas las luces de la casa, que cojan la escopeta que hay en la casa y se encierre con sus hermanas, con las mellizas y su hermano menor, que es el que escribe este libro, que se encierren con las luces apagadas en el cuarto y que no abran a nadie. Que cojan la escopeta, que se entrincheren ahí y si alguien abre, pues lógicamente, o si ven algo extraño, que disparen. Claro, tú imagínate esos niños, el miedo que pasaron en esa casa. ¿Con cuántos años sería esto? El niño tenía 15 años, el menor, o por ahí. Qué barbaridad. 15 o 16 creo que tenía. Pero claro, totalmente acojonado. Cualquier ruido de un coche que salía por la calle o la de las tuberías y tal, asustaba. De hecho, cuentan una anécdota de que por la mañana lo tenían en la mirilla a una persona que estaba como dando vueltas por fuera de la casa, como diciendo, ¿qué hace esta persona dando vueltas por fuera de la casa? Y que estuvieron a punto de disparar y menos mal que no dispararon porque era un guardia civil haciendo sus necesidades, que el padre, al tener todos estos poderes dentro de la Guardia Civil, al parte de decirle a los niños que se atrincheraran, le dijo a la Guardia Civil que vigilaran la zona, ¿sabes? Vale. Pero me parece muy sospechoso esta llamada a tu hijo de decir, ha pasado esto en el cortijo, pero tú encima, a tantos kilómetros de distancia, apaga las luces y atrinchérate. Cosa más rara, ¿no? Sí. Bueno. Muy, muy rara. Total, el marqués duerme ahí tan plácidamente y a la mañana siguiente sigue la investigación, ¿vale? Se descubre que el administrador había estado esa mañana en el cortijo, cosa que era muy raro, ¿vale? La misma mañana de los asesinatos. La misma mañana, sí, la mañana de el día anterior. El día anterior, sí, que ocurrió a las 5 de la tarde, los encontraron y esa mañana había estado el administrador en el cortijo. ¿Por qué es raro que estuviera el administrador en el cortijo? Es raro porque el administrador se solía pasar los viernes por el cortijo, nunca se pasaba un martes. En cambio, ese martes se pasó, ¿vale? Interrogaron también al marqués, pero la interrogación del marqués no valió para nada, porque si le hacían una pregunta que él no quería responder, pues decía, tú que esa pregunta no procede, tú sabes quién soy yo, tú sabes quién no sé qué, ¿sabes? Como un interrogatorio absurdo. Pero vamos, interrogaron al marqués, cosa que no está mal, a pesar de que no valiera para nada, porque era como, ¿tú quién eres aquí para hacerme preguntas, ¿sabes? O no, esta pregunta no procede, otra. Y él tenía que hacerle el guardia civil otra pregunta. Así que poco. También se descubrió que un testigo, a eso de las 3:30 de la tarde, vio salir un vehículo oscuro a toda velocidad. A las 3 de la tarde. 2 horas antes de que más o menos, vio salir un vehículo oscuro a toda velocidad. Es sospechoso porque el marqués tenía un Mercedes negro. ¿Qué? ¿Ese testigo, sabemos quién es el testigo o no quedó claro, no quedó innombrado? Me imagino que quedó constancia, pero yo no lo tengo en mis apuntes porque tampoco le di demasiada relevancia. Un vecino de la zona. Sin problema. Lo que es curioso es que dijeran que era un vehículo negro y el marqués tenía un Mercedes negro, ¿sabes? Vale, pues. Y nada, aquí de nuevo hay un parón y en el pueblo pues se vive unas noches de tensión máxima porque el supuesto asesino, que es Manuel Zapata, no se encuentra, pues los vecinos en sus casas trincherándose por las noches, el miedo recorriendo todo el pueblo, nadie sabe nada de dónde está Manuel y poco más. Pues me imagino que la gente hablando, pero sin ningún tipo de prueba. ¿Qué pasa? Que a los 3 días la misma perra que salió corriendo de la habitación empieza a escarbar y empieza a ladrar detrás de la casa,
por esta zona de aquí, más o menos. Espérate. No. ¿Se me ve el ratón? No, ¿no? Por la zona izquierda, más o menos, por detrás del cortijo, la perra empieza a escarbar y a ladrar, ¿vale? Y descubre lo que parece ser un pie humano, ¿vale? Van para allá, encuentran que hay un montón de paja y debajo de la paja hay una lona y debajo de la lona se encuentra un cuerpo humano. Ese cuerpo humano es Manuel Zapata, por lo cual todas estas ideas de que el asesino era Manuel Zapata se caen. Manuel está muerto, con la cabeza rota. Después, las primeras autopsias demuestran que ha sido el primero en morir. Y fue asesinado pues, en la parte trasera del cortijo con la misma arma, con el pajarito, y golpeado en la cabeza de atrás y luego con una horca por el pecho. Es decir, con también mucho ensañamiento, ¿sabes? Es imposible además que se quitara la vida, porque las heridas que presenta es que alguien se la ha hecho. Así que... Además, me parece interesante, ¿no? Que pone un poco de manifiesto que el Guardia Civil le pusiera todas las culpas a Manuel. La intención siempre de la Guardia Civil de cerrar el caso cuanto antes y de no hacer una investigación como Dios manda, ¿no? Ya. Sí. Perdona, David, quería añadir eso. No, totalmente, lo de siempre con estas cosas. Quería, no sé si tienes tú la foto de todas las personas, porque como hemos nombrado ya a los 5 fallecidos, si quieres te presento uno a uno de quiénes son estos fallecidos, que no he dado muchos nombres ni mucha información, ¿vale? Tenemos a Juana. Vale. Tenemos a Juana, ¿vale? Martín, que tenía 53 años, era la mujer de Manuel Zapata, y se comenta que era muy conocida y querida por la familia del Marqués, que le tenían mucho cariño, ¿vale? Era la tercera generación de mujeres que trabajaban en el cortijo. Y se decía que era una madre muy amable, muy cercana, era madre de 2 hijas y todas las conocían como Juanita. La familia del Marqués quería mucho a Juanita. Tenemos también a Pepe y Asunción, ¿no? Vale. Pepe o José González, ¿vale? Tenía 27 años, era el tractorista de la zona, decían que era delgado, bajito, que apenas medía 1,60 m, con una miopía severa, por eso llevaba esas gafas de culo de vaso o de cristal grueso, y se casó hace 7 meses con Asunción Peralta. Decían que era este Pepe, que era una persona muy reservada y muy callada, que iba a su bola, ¿vale? Asunción Peralta tiene 33 años, es decir, 6 años mayor que él, y poco se sabe de ella, más que nunca se subía al cortijo, ¿sabes? Nada más que fue al cortijo el día de su boda y esa tarde. Ha puesto antes, me parece que, no sé si Parker o Antonio, que así Antonio. Ella había sido temporada en el cortijo, pero nunca iba. Se dice que la esposa del capataz estaba ese día un poco enferma y llamó a Asunción para que la acompañase esa tarde. Nos aclara esa es una de las teorías. Es una de las teorías. Vamos a comentar las teorías al final, pero sí, lleva toda la razón. Vale. Y ahora, si no te importa, David, comparto yo pantalla porque estas fotos del resto no las has puesto y las pongo yo en un momentito, ¿vale? Las tengo, si no, pero si la puedes compartir tú. Ya las tengo yo también listas, no te preocupes. Perfecto. Se decía de Asunción también, había rumores, Javi, de que podía estar embarazada, pero nunca se llegó a confirmar. Que había tenido también un novio anterior, ¿sabes? Entonces, siempre barajaban un poco del crimen pasional, ¿sabes? Es común, ¿no? Siempre manejar esa hipótesis. No, esta teoría. No sé si se ve bien, pero hemos ya discutido a José, a Asunción, y nos falta Ramón y nos falta Manuel, ¿no? No, hemos comentado también Juana Martín, que es la segunda de la izquierda. Juana también. Y nos faltan los dos de los extremos, ¿vale? Vamos a empezar por el de la derecha del todo, que es Ramón Parrilla. Que el pobre estuvo la típica en el momento equivocado, a la hora equivocada, ¿vale? Parece ser que él no debía estar ahí y por estar ahí le pasó lo que le pasó. Era tractorista, tenía 40 años, padre de 2 hijas, y que había ido a la finca para repostar agua o porque tenía una avería, por casualidad, ¿vale? Y el tractor no le arrancó y así que volvió al cortijo y se cruzó pues con la muerte. Pobrecillo. De hecho es lo que nos ha puesto Antonio.
El segundo tractorista es el más ajeno al crimen, tuvo la mala suerte de llegar al cortijo en ese momento a repostar. Exacto. Y vamos con la figura de Manuel Zapata, ¿vale? Porque fue al que le acusaron en un inicio de que hizo todo esto, pero al final se demostró de que nada de eso, sino que fue el primero en morir, ¿vale? Manuel Zapata tenía 59 años, era el capataz del cortijo desde hace 2 décadas, había sido legionario también y guardia civil, así que era un hombre recio, serio, recto, casado, muy respetado por los suyos. Y cuando se encuentran con su cuerpo, hay algo que llama la atención, ¿vale? Y es que está vestido como con ropa de domingo, ¿sabes? Está vestido con ropa formal, que no corresponde a una vestimenta de un martes, un día de trabajo. Vale. Es como si se estuviera preparando para salir, ¿sabes? Como me voy a poner mis mejores galas para salir. Vale. Lo que levantan la sospecha. Además, se encuentra que sus piernas están cruzadas y la forma en la que los moretones post-mortem se arcan en el cuerpo sugiere que puede estar sentado en esa postura un buen rato antes de morir. Es decir, que parece ser que está sentado así, ¿vale? Antes de morirse. Esta postura se hace sospechar que es como que te estás poniendo unos calcetines o algo. Por eso estás así sentado y por eso estás como arreglándote para salir. Queda claro. Entonces esto no encaja porque si murió en ese rincón del cortijo no se estaba vistiendo de esa forma, ¿sabes? Tuvo que morir en algún otro sitio y transportarlo a ese sitio para semienterrarlo entre la paja y la lona. Y también se hace la pregunta de cómo que nadie lo encuentra antes, cómo que se encuentra los 3 días estando en un sitio tan cercano. Se supone que lo estaban buscando por todos lados, se supone que el cortijo al principio era un hervidero de gente y no se ha encontrado el cuerpo. Así que es muy sospechoso. Sí. Incluso un guardia civil dijo que él orinó en ese mismo lugar 2 días antes y que allí no había nada. Que no había un montículo de paja ni nada. Que el guardia civil dentro de sus funciones fue a mear y ahí no había cuerpo. Pero David, una cosa. Entonces, Manuel, en principio, murió a posteriori. O sea, murió una vez llegado el marqués a sus dominios. No. La autopsia revela que parece ser que fue el primero en morir, pero que el sitio donde lo encontraron no debió ser por todo esto, por la postura que tenía, por las livideces, porque ahí dice un guardia civil que meó y ahí no había nadie, porque joder, un sitio muy cercano a la casa cuando era una persona súper buscada. Sí. ¿Vale? Y además... Y esto es la primera autopsia, la que realizó el local con su hijo. Sí. Además que hay un dato técnico muy llamativo, ¿vale? Y es que Zapata tenía un reloj que era automático, ¿vale? Sí. Se recargan con el movimiento de la muñeca. Que imagínate, para aquella época también tener un reloj, el reloj era un artículo de lujo. No todo el mundo tenía un reloj de muñeca, ¿sabes? Y el reloj de muñeca dejaba de funcionar a las 30 horas de inactividad, ¿vale? Como se recargan con el movimiento de la muñeca, si no hay movimiento, a las 30 horas se para. Entonces los investigadores llegaron a la conclusión de que si Manuel hubiera muerto el 22 de julio al mediodía, como se pensó en un principio, el reloj se tendría que haber parado a las 30 horas siguientes, es decir, el 23 por la noche. O sea, si murió sobre las 2, 3, pues se debería haber parado el día siguiente a las 9. Sin embargo, cuando lo encuentran, el reloj marca las 5 de la mañana del 25 de julio. Es decir, un tiempo mucho más posterior. Vale. Y ahí no cuadra el informe forense con el del reloj. Sí, es raro. Es raro. Y es raro y lo que demuestra también que Zapata no estuvo siempre enterrado ahí. O Zapata no estuvo ahí siempre en todo momento. Es lo que demuestra todo esto.
Claro. O bien su cuerpo fue trasladado o permaneció oculto en otro lugar hasta que alguien lo colocó donde finalmente fue encontrado. Vale. Y además no es la única pista que dejó, ¿vale? Durante esta búsqueda se localizó sangre en una casona abandonada no muy lejos del cortijo. En aquella época no hacían pruebas de ADN, pero sí que podía saber de qué grupo sanguíneo era esa sangre. Y la sangre que se encuentra coincidía con una de las manchas halladas en la casa del capataz, donde estaba su mujer Juana, pero no era ni de Zapata ni de Juana. Y además tampoco era el grupo sanguíneo de Parrilla. Es decir, que alguien de fuera tiene que estar involucrado porque hay sangre de un tercero que no se sabe quién es. Tampoco sabemos si puede ser José González o Asunción Peralta porque los cuerpos estaban tan mal que no pudieron saber de qué grupo sanguíneo era. Y entonces los registros médicos brillaban por su ausencia en la España del 75, claro, en un pueblo andaluz. Claro, me imagino que sí. Claro. Y nada, aquí tenemos lo que es el crimen, los personajes y ya empiezan lo que vienen siendo las hipótesis de la Guardia Civil y las distintas teorías, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Qué nos encontramos con la primera hipótesis? No, la primera vía de investigación y casi dado por verdad que dio la Guardia Civil, ¿vale? Sí. El 9 de agosto de 1975, ¿vale? La Guardia Civil lanza este informe donde dice que ni de broma descartamos por completo que el marqués de Grañina y su administrador fueran sospechosos. Que vale, llama la atención, ¿vale? Señala directamente a José González. Descarta que ellos tuvieran nada que ver, ¿no? Totalmente. El testigo que vio el coche saliendo negro, el quedarse ahí a dormir, todas las pruebas que podían involucrarlo, se lo descarta la Guardia Civil al mes siguiente, ¿vale? El 9 de agosto, al menos de un mes. A las no tener miedo, no tener miedo a Manuel también, ¿no? Decir, yo a Manuel le conozco, ya cuando venga, si viene ya le, ¿no? O sea, claro, también es un poco extraño. Y además no solo eso, Javi, sino que señala directamente a José González, el tractorista, como el autor de la matanza. Vale. Dicen que Pepe, que José era una persona introvertida, celosa, fácilmente manipulable y se le fue la pinza en un crimen pasional y básicamente se enemistó con Manuel Zapata por presuntas relaciones que podía tener con su mujer Asunción y tras cometer todos estos crímenes habría muerto calcinado accidentalmente o se habría lanzado a lo bonzo a la pira del cobertizo. Es decir, cuando estaba quemando a su mujer o bien tuvo un accidente que se cayó o se lanzó él a lo bonzo, como quitándose la vida. Este es el informe de la Guardia Civil, ¿vale? Que es muy polémico porque está culpando a una víctima que no tiene pruebas sólidas, sin pruebas sólidas, y además abrió una herida social. Imagínate a la madre, a la familia de José, que encima que ha fallecido tu hijo lo están tachando como el asesino de todo esto. Claro. En un pueblo, que si los pueblos ya, tú sabes, que se estigmatiza mucho a la gente, en 1975 pues mucho más. Es decir, que esa familia estuvo estigmatizada durante muchos años. Y lo que me parece peor, bueno, dime. No, que los medios cómplices de todo esto. Sí, sí, los medios sacando titulares de todo tipo. Tú imagínate, sin ningún tipo de escrúpulo, vaya. Abrir el armario y a sacar todos los esqueletos posibles para que quede de la peor manera posible. La gente diga, fue el hijo puta ese, qué asco, qué sí, perfecto. Y lo peor no es solo este informe de la Guardia Civil que no tiene ni pie ni cabeza, porque sin ningún tipo de prueba está acusando a alguien, en plan, ¿qué pruebas tienes tú de que hizo todo esto, que se tiró a los bonzos, qué tal, claro, ¿sabes? Como, qué sé, una fábula tuya, ¿sabes? Lo que tú crees, pues ahí lo pones y ya está. Eso. Sobre todo esculpando también al marqués y a su administrador sin ningún motivo tampoco, cuando son en estos momentos podrían ser los más sospechosos. Pero lo que más me fastidia a mí es que más tarde, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil reafirman esta hipótesis. ¿Sabes? A pesar de que no haya habido una autopsia rigurosa
y a pesar de que no haya ningún tipo de prueba, la Policía Nacional ve el informe y dice, claro que sí, esto fue lo que pasó. Tiramos para adelante, ¿sabes? Y no fue hasta... Parece que existirá una voluntad por investigar lo menos posible, ¿no? No vaya a ser que fuera el Marqués el que tuviera algo que ver. Claro, claro. Claro, es que eso es lo que llama la atención, Javi, que no se menciona que el administrador, siendo Marte, estuviera en la finca esa mañana, que lo hemos dejado pasar por alto. No se menciona que el coche negro salió, alguien vio un coche negro saliendo rápido del cortijo, no se menciona. Llega desde Málaga y se queda allí y echa a todo el mundo de su casa en plena investigación. Sí, sí. Y que también hay testimonios contradictorios. Cuando empieza la Guardia Civil a entrevistar a uno y a otro, pues obviamente caen en incoherencia. Pero todo eso lo pasan por alto. No es hasta 1983 cuando la familia, ¿vale? de José González encuentran buenos abogados y tal y consiguen que se exhumen los cadáveres y llega nuestro queridísimo Luis Frontela a realizar una autopsia un poco más profesional. Vale. A Frontela, ¿alguien le contacta para hacer la segunda autopsia o por qué eligen al profesor Frontela? Yo creo que son la familia de José González con sus abogados son los que contactan a Luis Frontela para que haga esta segunda autopsia. Vale. Perfecto. Pero de todas formas, de Frontela voy a hablar un poco más tarde. Yo solo te digo que en 1983 se incorpora Frontela, porque hay más pistas que no se tuvieron muy en cuenta en este caso, ¿vale? Vale. En 1976, es decir, un año más tarde, a comienzos de 1976, 4 o 5 meses más tarde, no tengo la fecha exacta, pero 4 o 5 meses más tarde de que ocurriera todo esto, el alcalde de Parada le llega una carta procedente de Zaragoza. Lleva un sello de Franco que valía 3 pesetas, que me imagino que sería el sello de la época típico, y con la firma de una persona que dice llamarse Juan, que afirma ser vecino de Marchena. Marchena, un pueblo que está cerca, ¿vale? Vale. En esta carta, Juan se autoinculpa del crimen de los Galindos. Y que no solo eso, asegura que no actuó solo, que su principal motivación para escribir la carta es evitar que se culpe a un inocente como José González. Vale. Según el relato de esta carta, el único objetivo real era eliminar a Manuel Zapata, pero la persona que le contrató fue la que terminó tomando el control y lo ordenó seguir matando. Dice que a Juana, que era la esposa de Zapata, le llevaron entre los dos al dormitorio y ahí acabaron con su vida, y que poco después escucharon el sonido de un tractor, que era Ramón Parrilla, que regresaba a repostar a la finca. Dice que le esperaron con la escopeta cargada y le dispararon nada más bajarse. Claro, ahí se comenta que en el primer disparo empezó a huir y de ahí el reguero de sangre, que intentó acceder a la casa del capataz, pero estaba con el candado, así que por eso había esas manchas en la pared y en la puerta, y siguió un camino para intentar salir del cortijo y desde atrás le volvieron a disparar y después ya le volvieron a disparar para rematarle a las puertas del cortijo. Esta misma carta dice que después llegaron José y Asunción, que habían venido en el SEA 600, y que el autor intelectual de los crímenes le había dicho a José y Asunción que subieran al cortijo con la excusa de que Juana estaba enferma para que las cuidaran, y una vez que estuvieron dentro del cortijo y que le hicieron entrar a la casa, pues acabaron con la vida de los dos. La carta deja claro que la persona que organizó todo tenía relación cercana con el cortijo, y este reconoce que había matado a 2 de las víctimas y responsabiliza al otro, al que le pagó, de los otros 3 asesinatos restantes. Dice que le ofrecieron 10.000 pesetas y que merece la horca por lo que ha hecho. Y como prueba de su sinceridad, adjunta un billete de 30 pesetas de los que circulaban en 1975. Y termina la carta con una frase que dice: me marché para poner tierra de por medio. Con esa carta, de todas formas, no pasó nada, ¿vale? Se ignoró completamente. No. No solo se ignoró, sino que desapareció.
El alcalde dice que se la entregó a la fuerza de seguridad, pero no hay constancia de que esa carta se entregara y esa carta se pierde hasta 1983, cuando un poco que empieza este abogado de la familia a abrir todo este caso, vuelven a encontrar esta carta. Pero a la carta no le hacen ni caso. ¿Vale? Sí, raro. Sí. Pero aparte de la carta, hay más indicios que te hacían sospechar de que algo se ocultaba tras los muros del cortijo. Existían testimonios extraños. Unos eran sencillos, otros eran difíciles de ignorar, y uno de estos testimonios era la de un agricultor de la zona cercana que declara que la misma tarde donde sucede el crimen, mientras trabajaba en sus tierras, vio a un hombre caminando por la campiña. Decía que estaba vestido de militar, ensangrentado y con unos billetes en la mano. Y lo más inquietante, dice que no era ni su aspecto, ni la ropa, ni la sangre que se le veía. Lo que le heló la sangre era que no paraba de decir una y otra vez, por esto, por esto, por esto. Estas palabras de este jornalero que vio a este supuesto militar con billetes en la mano y sangre diciendo, por esto, por esto, por esto. El de la carta, ¿no? Puede ser que sea el de la carta huyendo o no tengo ni idea. Pero resulta cuanto menos curioso que esa misma tarde te encuentres a una persona así. Sí, joder. En fin, no sabemos quién era esta persona, ni a dónde fue, si tenía relación directa con los Galindos. El testimonio quedó ahí, como en el aire. Fue un testigo que declaró eso y ya está. Poco más. Un segundito, David, que tengo el aire acondicionado muy frío aquí y con las historias que me estás contando, un poco más. Mira que tienes un tablero de ajedrez ahí detrás. Bueno, esto es una pantalla verde, David. Esto no. Lo sé, Javi. Vale. Pensé que habías dicho, joder, has puesto una pantalla justo, una mesa de ajedrez justo enfrente. Continuamos, David, perdona. Bueno, pues vamos ya a Luis Frontela, ¿vale? La familia me ha de gustado, José. Lourdes lo ha presentado como Frontela Superstar, que me ha hecho bastante gracia. Sí. En este caso, yo no puedo criticar la labor que hizo Frontela. Es verdad que siempre está con la polémica y los rifirrafes con las autoridades y tal. De hecho, hay una anécdota de que él encuentra lo que cree que es una bala y ¿sabes? Empieza a decirle a criminalística que aquí hay una bala, que tal y cual, que se la manden, que no te la puedo mandar porque puede que las pruebas se vean afectadas, tampoco puedo mandar una foto, total. Que no sé cómo al final lo termina mandando y lo que resultó ser una chincheta del ataúd que se había desprendido. No tenía nada que ver. Y lo de balística le dijo que de forense mucho, pero que de balística no tenía ni puta idea. Le dijeron a Frontera. Eso seguro que no le gustó a Luis, ¿eh? Seguro que no. Pero bueno, 1983 la familia contrata a Frontela, ¿vale? Y gracias al trabajo de Frontela pudo demostrar que José González fue asesinado. Frente a la versión oficial que decía que José se suicidó o murió, Frontela demostró lo contrario. Demostró que había recibido golpes en la cabeza con el mismo hierro, con el pajarito, que mató a Zapata y a Juana. Dice que además su cuerpo fue amputado con una sierra tras su muerte y según estas marcas de corte, para hacerlas se necesitaban a más de una persona, se necesitaban a dos. Es decir, ya el asesino de todo esto tenía que ser dos personas y no podía ser alguien de dentro, porque hasta el momento era uno de estos cinco lo que había hecho todo. Así que gracias a este informe forense de Frontera en el 83, ya dijo, vale, tenemos que buscar a alguien de fuera. También, aparte de las marcas en los cortes de José González, probó la intervención de al menos dos asesinos al estudiar los otros cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo de Juana dice que fue trasladado por dos individuos por el patrón de mancha de sangre que había en zigzag. Sí. Es decir, que se la echarían a los dos brazos al hombro y la transportarían así. Y las heridas en Zapata y en Juana mostraban unas diferencias claras.
por lo que el asesino de Juana tenía que ser más bajo y más débil que el de Zapata. Es decir, que había dos autores. Uno mató a Juana y otro mató a Zapata. Vale. Coincide con lo que cuentan en la carta un poco, ¿no? Sí, coincide con lo que cuenta la carta, sí. Además confirmó que Zapata fue el primero en morir. Dice que recibió un golpe letal en la cabeza por la espalda mientras se vestía. Dice que luego le clavaron una horca en el pecho y que su postura y las livideces confirman que no murió en el lugar donde lo hallaron días después. Determina que Juana murió en una silla y no en el dormitorio, que fue golpeada mientras estaba sentada cerca de la puerta de su casa tomando el fresco y que después trasladaron el cadáver hasta el cuarto donde la encontraron. Dice que el rostro estaba brutalmente desfigurado, pero estaba parcialmente limpio. Y sacó la teoría de que la cara que estuviera limpia al estar encerrado con el perro habría sido la perra lamiéndole las heridas a Juana. Y por eso daba esa impresión de que alguien la hubiera lavado. Vale. Bueno, buena explicación. También confirmó con detalle la trayectoria de Ramón Parrilla, ¿vale? Dice que le dispararon al llegar con el tractor, que él se cubrió con los brazos y por eso están los brazos tan destrozados, que le hirió estos disparos y salió corriendo a la casa del capataz, que la encontró cerrada, y de ahí huyó hacia el camino, donde recibió un segundo disparo por la espalda y fue rematado de frente con la escopeta en el pecho. Qué barbaridad. También en su informe dice que Asunción y José murieron por golpes, no por fuego, que antes de ser quemados ya habían fallecido. El fuego lo usaron para borrar pruebas y no como arma principal. Y gracias a sus conclusiones se pudo limpiar el nombre de José, ¿vale? Porque de ser considerado asesino pasó a ser una víctima. Y por lo menos un respiro a la familia sí que le dio este informe de Frontera. Así que, bueno, arrojó un poco de luz entre tanta oscuridad. Exacto, sí. Y arrojó un poco de luz, pero a la vez muchas preguntas, porque ahora tenemos que buscar el móvil del crimen, los asesinos, y como es un crimen perfecto, puede decirse que no es un crimen perfecto porque no se ha resuelto ni estamos cerca de resolverlo. Hay muchas teorías, muchas hipótesis. Yo he rescatado 3, pero vamos, me imagino que estará la típica de ritual satánico, tal, aparecerá, ¿sabes? Pero estas 3, la primera es la teoría de los legionarios, ¿vale? Que se comenta que estos legionarios hacían contrabando en los galindos. Además, es el marqués. Vi un informe semanal que le hicieron años después, donde sale hablando el marqués, y es el propio el que alimenta esta teoría, ¿sabes? Como que quiere hacer hincapié en que la teoría de los legionarios tenía mucho sentido. Pero una cosa, entonces el marqués está admitiendo que había contrabando en su propio cortijo. Claro, pero no él, ¿sabes? A lo mejor tú tienes un jornalero que han plantado eso y que por detrás tuya están usando tus tierras, que son muy extensas para hacer eso. Vamos con la teoría de los legionarios, ¿vale? ¿De dónde surge? También toda esta teoría está muy alimentada porque, como te dije antes, Alfonso Grosso escribe una novela que se llama La de los invitados y después de esa se hace una película donde dejan en muy mal lugar a Juana, donde sienta fatal en el pueblo porque es una película muy fantasiosa. A raíz de lo que cree el autor, se inventa una teoría y después hacen una película y hacen bastante daño porque faltan a la verdad, ¿vale? Claro. Según esta teoría, todo parte de que el 18 de julio de 1975 se iba a celebrar el desfile militar en Madrid con motivo del Día del Alzamiento. Todavía estamos en época franquista, pues 18 de julio vamos a celebrar en Madrid el Día del Alzamiento. Vale. Y para ese evento, un destacamento de la Legión que se encontraba en Cádiz debía desplazarse a la capital. Según esta teoría, una parte de este destacamento se alojó provisionalmente en los alrededores del cortijo de los Galindos. Vale. Ya sabemos que en aquellos años se hablaba mucho de que la Legión con el hachís, que si trapicheaban, que tal,
y que podían usar instalaciones rurales aisladas para guardar temporalmente la mercancía antes de llevarla a otros puntos de distribución. Entonces, por eso se comentaba lo del trapicheo y tal. ¿Por qué el Localindo? Porque al final el cortijo estaba gestionado por el marqués de Grañina, que era un militar retirado con conexiones dentro del ejército, y entonces podía hacer que el marqués ofreciera el cortijo como alojamiento logístico, lo que permitió a los soldados usarlo como escondite temporal para su contrabando. Vale. Zapata, el capataz, podría haber descubierto dónde estaba el alijo y amenazó con denunciarlo. Entonces, Zapata descubre dónde se esconde la droga o sospecha de movimiento, lo decide poner en conocimiento al dueño real del cortijo, que es el suegro del marqués. En lugar de evitar el escándalo por la vía legal, alguien muy poderoso decide cerrar el asunto a sangre y fuego. Envían a unos sicarios o militares a los Galindos para que eliminen a Zapata. La cosa se complica mientras tanto y Juana, Parrilla y José y Asunción se convierten en testigos indeseados y también son asesinados. ¿Qué indicios hay para apoyar esta teoría? Pues el testigo que dice haber visto un hombre militar, el que gritaba por esto, por esto, por esto. Se habla de que en la plantación había dormideras, que es la materia prima del opio. Entonces puede ser que se dedicaran al contrabando. El autor de la carta, que dice que cobró 10.000 pesetas por participar en la matanza y se atribuía solo parte de los asesinatos, y que existía un miedo real en la población a hablar del tema, y se llegó a decir que el caso estaba protegido desde arriba. ¿Qué opinas tú de la teoría de los legionarios? Bueno, me gusta la teoría porque da una especie de explicación. Además, lo que has comentado de la dormidera, que el opio, el tráfico de hachís que era cada vez más popular durante los 70, pero lo que me ha descuadrado es que el propio Marqués diera credibilidad a esta teoría, porque para mí el Marqués sabía mucho más por los indicios que has dicho ya anteriormente. Entonces, sí que me cuadra que pudiera ser, pero me chirría que el Marqués lo defendiera además en prime time televisivo. Y el problema también que tiene esta teoría es que nunca se llegó a encontrar restos de plantaciones. Que a lo mejor, ¿sabes? Y tampoco hubo pruebas de que, ni documentos oficiales de que los legionarios durmieran ahí ese día. Puede ser que quitaran todo de en medio tan rápido. No sé, algún tipo de prueba de que hay marihuana o no sé, algún tipo de alijo, algo debería de quedar. Sí, algo debería quedar. Después, otra de las teorías es el móvil económico, ¿vale? Que había un desfalco en Los Galindos, ¿vale? La finca de Los Galindos producía un montón de trigo y de cebada, ¿vale? Vale. En aquella época ese grano debía entregarse al Servicio Nacional de Trigo, que fijaba el precio de compra y de ahí lo distribuía, ¿vale? Estaba nacionalizado, digamos. Entonces, según muy socialista, muy socialista Francisco Franco, ¿eh? Sí. Según esta teoría, no todo el grano lo declaraban, ¿vale? Entonces, parte de la producción lo desviaban y lo vendían al negro a mejor precio. Entonces, este fraude está orquestado por el marqués de Grañina y su administrador, Antonio Gutiérrez, y Zapata otra vez descubre el pastel, amenaza con denunciar el fraude y, claro, porque claro, el verdadero dueño, ya lo hemos dicho, es el suegro del marqués de Grañina. Entonces, Zapata como que dice, esto estáis robando, se lo voy a decir al abuelo, por así decirlo, ¿sabes? Y esto le convierte en un peligro a eliminar. ¿Cómo encaja esta teoría en los crímenes? Pues que para evitar el escándalo deciden acallar a Zapata, así solucionan el problema y el resto de víctimas mueren por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta teoría encaja con la carta anónima y con la hipótesis de una autoría múltiple con encargo previo. Es decir, puede ser que el marqués, al enterarse de que Zapata se había enterado del desfalco, dijera, voy a contratar a unos sicarios y que se lo carguen.
Vale, vale, pero a mí lo que más me extraña y no me cuadra en ninguna de las dos teorías presentadas hasta ahora es el ensañamiento con gente que tenía poco que ver. Pero con Manuel puedo llegar a entenderlo porque en las dos es el que amenaza con revelar la verdad. Entonces, claro, el cabreo de que esta persona esté intentando fastidiarte tu negocio, tu estafa, pues es grande. Pero a la pobre Juana es que no me cuadra que la enchufaran tantas veces en la cara con el hierro, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que si contratas un sicario, normalmente los sicarios ya tienen experiencia en esto, Claro. no hacen un crimen tan sangriento de como eres testigo, tal, y después la pareja también de José y Asunción que llegan con el coche también, y después el tractorista que se ha asomado también, y lo que tú dices, el ensañamiento de la cabeza desfigurada, los 3 tiros del fuego. Por eso estoy completamente de acuerdo de que haya sido un sicario. No parece el modus operandi de un sicario. No, o sea, ese sicario parecía más preocupado por generar el desastre más grande posible a cuidarse en salud, un tiro en la cabeza, no, o sea, se ensañó y eso no cuadra con el rol de una persona que lo único que quiere es cobrar un dinero para quitarle la vida a otra, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero como tú ya dijiste antes, Javi, en 2019 el hijo del Marqués escribe un libro donde dice que aquí está toda la verdad del caso de los Galindos. Y tenemos esta corresponde con la tercera hipótesis que vas a presentar ahora. Corresponde con la tercera hipótesis y, bueno, también en este libro, Juan Mateo Fernández de Córdoba, que es el hijo del Marqués, niega la teoría del desfase, ¿vale? ¿Cómo lo niega? Dice que ese cereal no desaparece, sino que se muele porque lo usa para alimentar a cerdos que tienen en otra explotación ganadera que también gestionan ellos. Entonces no es un tema de trapicheo, sino que no declaran todo el grano porque ese grano se muele para comida para estos cerdos. Además, reconoce en el libro, Javi, que Hacienda, por hacer esto, sí que le impuso una multa de 400.000 pesetas. Porque no está declarando todo el real, pero dice que eso no implica que hubiera fraude ni contrabando, sino un problema contable o administrativo. Y critica a su padre como diciendo que no aclarara públicamente el hecho de la multa de Hacienda, ni que aclarara qué se hacía con ese grano, sino que creó un silencio que lo que hizo es especular todas estas teorías y miedos y especulaciones, al fin y al cabo. ¿Vale? Y aquí vamos con la teoría de lo que es el hijo del Marqués, ¿vale? Que no todo el mundo le compra la verdad en este libro. ¿Qué pasó según el relato del hijo del Marqués? Pues que Zapata intenta contactar con el dueño real del cortijo, que, como hemos dicho 300 veces ya, es el suegro, ¿vale? Porque se entera que hay un fraude económico, ¿vale? Sí. Espérate. Espérate, que me falta una parte por aquí. Bueno, el hijo del Marqués, ¿vale? Voy a intentar hacerlo de memoria. Se da cuenta de que hay un fraude económico, que hay gente que se está desviando el dinero del cortijo para comprar terreno, para comprar casa, que se están forrando, ¿vale? Y creo que hay una empresa de Utrera también, si no recuerdo mal, se están forrando con todo esto, ¿vale? Y un día llega la familia del Marqués, la mujer y su madre, a visitar a Juana. Zapata no se lo encuentran durante esa visita, pero cuando se están yendo, Zapata va corriendo al coche, le hace parar y le cuenta y dice, mira, me he enterado de este fraude económico que le están haciendo a la familia, que es muy grave, y se lo quiero contar directamente a su padre, al padre de la marquesa, ¿vale? Sí. No le hace mucho caso y le dice, llámale por teléfono y se lo cuenta y dice, no, es que no quiero llamar por teléfono porque es tan serio el asunto de que quiero yo ir en persona a contárselo. Le dice, bueno, pues ve y se lo cuenta. Y le dijo Manuel Zapata, sí, pero ¿quién cuida de Juanita, que está mala y tal? No me puedo ir yo a Sevilla a hablar con el abuelo porque no la puedo dejar sola. Dijo, bueno, no conoces una familia del pueblo que pueda cuidarla y tal, nosotros le pagamos
el jornal como si hubiera trabajado con nosotros ese día y tal, que vengan, los cuiden y así tú puedes ir a hablar con el abuelo. Es decir, que por eso también se piensa que José González y Asunción fueron con el coche porque su intención era cuidar a Juanita porque Manuel Zapata se lo había dicho, ¿vale? Encaja en esta teoría. Pero bueno, al enterarse de este fraude fiscal, ¿vale? Intenta al final llamar por teléfono y esa llamada de teléfono cae en manos del administrador, de Antonio Gutiérrez, ¿vale? Antonio Gutiérrez se pone nervioso porque dice, joder, el Manuel Zapata se ha enterado de todo y nos va a tirar todo el chiringuito, ¿vale? Es que me faltó una parte, tío. Total. Manuel, el administrador, llama al marqués de Grañina y le dice, mira, Manuel Zapata sabe todo, ¿vale? Así que tenemos que acabar con su vida, bueno, tenemos que tomar medidas, hacer lo que sea. Y el marqués de Grañina le recomiendan a un tal Curro, que es un matón, ¿vale? Para que cobre, es un matón de cobrador de impuestos y tal, que trabaja para la cooperativa de Utrera, que es la cooperativa esta que también está desviando los fondos y tal, que vaya con ellos y así pueden, y que resuelvan el tema, que pongan, que acallen a Manuel Zapata, ¿vale? Sí. Dicen que cuando llegan a la finca, los tres, acompañados de Curro, que era este matón, el marqués no quería matar a Manuel Zapata, pero que Curro perdió los nervios, ¿vale? Así que entran en la casa, inician una discusión y de buenas a primeras coge Curro con el pajarito y le da en la cabeza de la empacadora a Zapata y lo deja en el sitio. Juana ve todo lo que ha sucedido y empieza a gritar asesinos, asesinos, asesinos. Curro, que es un bicho, coge de nuevo el pajarito y la golpea hasta dejarle el rostro deformado. Que le dice el marqués, no, Juanita no, que es muy buena, no sé qué. Y le dice Curro, bueno, pues que no sufra. Como quien mata a un conejo en cacería para que no sufra. Dice, bueno, pues si es tan buena, que no sufra. Y la remata y por eso da una explicación a que la cara esté tan desfigurada. Dicen que el marqués y el administrador trasladan el cuerpo de Juana al dormitorio y el cuerpo de Zapata lo esconden en una casona cercana y lo trasladan días después del lugar donde lo encontrarán enterrado entre la paja. Dice que Ramón Parrilla aparece por sorpresa, que llega, como hemos dicho, con el mismo motivo del tractor y que le dispara a Curro nada más bajarse del vehículo. Que Parrilla intenta huir, deja un reguero de sangre y lo rematan en el camino. Y que José y Asunción llegan en el 600, que el plan era que no entrasen en el cortijo, pero ya era tarde. Que Curro los intercepta, los obliga a caminar hacia el cobertizo, que José se intenta defender con una navaja, pero que Curro le golpea hasta matarlo. Luego mata a Asunción y quema ambos cuerpos con gasoil para destruir las pruebas. Este fuego atrae a los jornaleros, entonces Curro lo que lanza es la escopeta de Zapata al coche para incriminarlo y se pone a huir entre unos girasoles que hay alrededor. Realiza su huida y dice que a alguien implicado con el fraude en esta trama le recoge y se escapan. Entonces, los puntos clave que aporta esta teoría es que el marqués no quiso matar a nadie, pero se cayó para proteger su apellido, que el crimen fue provocado por un error humano y un intento de silenciar a Zapata, que el reloj automático de Zapata y el traslado posterior de su cuerpo encajan perfectamente en esta versión, ¿sabes? Como que al moverlo vuelven a cargar el reloj y por eso ese desfase horario. Explica también lo de la carta anónima y da contexto a los asesinatos múltiples y confirma que al menos fueron 2 personas los asesinos, Curro y el administrador. Pero claro, esta teoría también, lejos de acabar con el crimen de los Galindos, hacen que surjan muchísimas más preguntas. ¿No crees? Sí.
entre las que me gusta lo que acaba de poner Alma en el chat, David. El hijo intenta decir que el marqués actuó por miedo a Curro, pero no se lo cree ni él. A mí me cuadra mucho lo que dice Alma en este contexto, porque parece que el hijo quiera proteger un poco al padre, ¿no? Que se cayó por miedo, por proteger el nombre y que él en realidad no tenía malas intenciones. Pero a saber las intenciones que tendría al ver que Manuel le estaba traicionando y le estaba perjudicando. Además, el libro lo saca una vez que ya ha fallecido el marqués, que parece como que hasta... Y prescrito el crimen también, ¿no? Prescrito el crimen, sí, sí. Has dicho antes que hay muchos críticos de esta última hipótesis, David. ¿Qué aspectos de esta hipótesis son los que critican? Pues critica, por ejemplo, que de que fueran dos personas las del crimen, ¿sabes? En plan, que son dos los autores y según esta solo es una persona. También le critican que no diga toda la verdad y que haya tardado tanto tiempo en sacar toda esta verdad según él, ¿sabes? Que sin ningún tipo de pruebas más allá, que me han dicho, me ha contado, que mi abuela decía en las comidas, no sé qué, que es verdad que es una voz bastante autorizada, pero que además también al hombre que escuché criticarlo, por lo visto dice que en un segundo libro seguirá aportando más pruebas. Entonces, como que quiere ganar más dinero con este segundo libro, ¿no? Estamos lo de siempre. A tratar un tema de True Crime como negocio. Dana Patricia, que nos dice lo único en común en las teorías es que allí se estaba haciendo algo legal y que Manuel parece que era la única persona, ¿no? que no le gustaban las ilegalidades, que tenía un poco más de moralidad. Sí, entre todas las teorías parece eso, que Manuel descubrió algo y se lo intentaron quitar de en medio, pero es que no entiendo tanto ensañamiento con los demás, ¿sabes? Es verdad que dice, unos críticos de la teoría del hijo del marqués es como, pero tendrán un sicario como puede ser este Curro, tiene la sangre, es tan animal de hacer todo esto, en vez de hacerlo todo más rápido, sin tanto ensañamiento. O el mismo marqués no tiene ningún reparo, pero claro, el marqués también, si ha sido teniente coronel de la Guardia Civil de aquella época, habrá hecho, no sé, la sangre creo que no le llamará demasiado la atención como a nosotros, ¿eh? No, seguro que no. Sí, sí. Dice Sonia que alguien tuvo una noche entera para hacer lo que quisiera con las pruebas. Claro, es que además dicen familiares de José, la hermana y tal, es que la Guardia Civil acoronó todo el cortijo, pero claro, con el marqués dentro. Y que llama la atención de que 3 días después, justo cuando la Guardia Civil ya no estaba perimetrando el cortijo, se encontrara el cuerpo de Zapata. Y cómo no encontraron el cuerpo de Zapata antes, que hasta un guardia civil dijo, pero si ahí yo estaba. Cuando nadie podía acceder al cortijo, aparece, ¿sabes? Cuando después ya se puede. Qué sospechoso, qué conveniente, ¿no? Si tú tuvieras que inclinarte por alguna de las 3 hipótesis que has planteado, ¿cuál te convence más? ¿La tercera? Por una de las 3, la tercera me convence más, la verdad es que sí. Sobre todo es que también al coche del marqués al Mercedes tiene 2 marcas como de disparos de algo, que también es bastante sospechoso que tuvieras estas 2 marcas en tu coche y que se te viera. Decía, pero tú sabes quién soy yo, la marca esa, os ocurrió otro día y ya está, y te callas, que yo soy el teniente y te voy a al final meter en la cárcel a ti por hacer tantas preguntas. No, además al cortijo no llega con su Mercedes, llega con el coche de su cuñado, creo, del administrador y tal. Y le dice, ¿por qué no va con su Mercedes? Y dice, no, porque vine de Málaga. Entonces me recogieron del tren y fui con el primer coche. No me recogieron con mi propio coche, pero claro, el Mercedes negro se vio por la tarde. Hoy hay un testigo que lo ve salir. Joder. La verdad, David, un caso súper interesante. Sí. Sí, un caso súper triste. Imagínate también encontrarse ese cortijo lleno de tanta sangre, de tanto fuego. Por supuesto, además en un pueblo, pues eso, castigado por la pobreza, el calor, el franquismo, los señoritos,
y de repente semejante desgracia, vamos, les dejaría a todos pues con una cicatriz que yo creo que hasta día de hoy posiblemente se siga hablando en ese pueblo de los Galindos. Seguro que se tiene que seguir hablando. Además, como has dicho, López Avellán escribió un libro, ¿no? De la típica, aquí se cargaron a 5, aquí mataron a 5, sí, con la foto, que es Photoshop, que hay gente que cree que alguien hizo esa pintada y que se sigue creando series y tal, porque es que parece es que es una historia para el true crime, es casi perfecta, ¿sabes? Es en plan, hombre, la figura del apuntador, la figura del marqués, la figura de